corroboren que se escuche bien. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Vale. Bien, hoy tenemos entonces uno de los temas que se relaciona con el área recurrente en los exámenes de San Marcos, ¿no? Se trata de sílaba y de grupos vocálicos, que se asocia al tema de sonidos del lenguaje que hemos estudiado en la clase anterior. Bien, muchachos, recuerden entonces que cuando se habla de sílaba, se hace referencia a la menor unidad del habla real. Porque cuando nosotros hablamos, es cierto que empleamos sonidos, empleamos esos fonemas, pero no los articulamos solos, sino que estos se van a relacionar y constituyen estas unidades llamadas sílabas. Entonces, ¿cómo definimos la sílaba? Mínima unidad de pronunciación, mínima unidad de pronunciación del habla real, mínima unidad de pronunciación del habla real. Y esta es enunciada en un solo impulso de voz, ¿ya? En un solo impulso de voz. O sea, una expiración. Recuerda, cuando nosotros nos comunicamos, ¿no?, en el proceso físico del habla, hay tres momentos: la respiración, la fonación, vibración de las cuerdas vocales aquí en la laringe, y por último la articulación. Entonces, cuando nosotros ya dejamos exhalar el aire, en cada exhalación, en ese golpe de voz, hay varios sonidos. Por ejemplo, mar, trans. Oh, mar hay 3 sonidos. Trans hay 5 sonidos. No, o sea, hay un sonido. Entonces, en una sílaba puede haber varios sonidos, como vamos a ver dentro de un momento. Fíjate aquí. La manera en que nosotros podemos identificar, la manera en que nosotros podemos clasificar estos sonidos, nos permite determinar la estructura de la sílaba. Por comodidad, voy a usar las sílabas iniciales, ¿ya? Las sílabas iniciales. Entonces, ¿qué significa MSA? Significa margen silábico anterior. ¿Qué significa MSP? Margen silábico posterior. Y esta N significa núcleo. Entonces, en una sílaba, nosotros vamos a encontrar estos 3 elementos. ¿Ya? Estos 3 elementos. El margen silábico anterior, el núcleo y el margen silábico posterior. Recuerda, ¿qué sonidos constituyen el núcleo de la sílaba? Lo explicamos la semana anterior.
¿Qué sonidos constituyen núcleo de la sílaba? Ya, ahora sí. Correcto, las vocales. Las vocales constituyen el núcleo de la sílaba, mientras que los márgenes están constituidos por las consonantes. Entonces, mira aquí. En la primera sílaba de cambio, ojo, voy a usar solo las primeras sílabas de las palabras por la comodidad de escribir. Entonces, en la primera sílaba tenemos margen, núcleo y margen. En isla, en la primera sílaba encontramos núcleo y margen posterior. No hay margen anterior. En besar, besar. En la primera sílaba hay margen anterior y núcleo. Y en la primera sílaba de uvas, no hay ninguno de los márgenes. Es decir, date cuenta, en una sílaba nunca falta el núcleo. Y el núcleo, ¿qué cosa es? El núcleo siempre es consonante. El núcleo siempre es el núcleo siempre es vocal. El núcleo siempre es vocal. Y el margen siempre es consonante. Todo lo que está antes del núcleo, margen anterior. La consonante que está después del núcleo, margen posterior. El núcleo de la sílaba, el núcleo de la sílaba siempre es, el núcleo de la sílaba siempre es la vocal. Eso es en cualquier sílaba. Por ejemplo, acá tengo en las, margen anterior, núcleo, margen posterior. En zar, de besar, tenemos margen anterior, núcleo, margen posterior. El núcleo es la vocal de cualquier sílaba. ¿Ya? Lo que pasa, les dije, es que estaba tomando las primeras por comodidad. Ahora, puede ocurrir que los márgenes, el núcleo sean compuestos. Es decir, tanto el núcleo como los márgenes pueden estar constituidos por más de un sonido. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra trato. Entonces, en esta sílaba, el margen es anterior. En esta sílaba, el margen es anterior. El margen anterior es compuesto, no hay margen posterior. Y en constancia, a ver, fíjate. En constancia,
El margen anterior es simple y el margen posterior es compuesto. Y en laurel, el margen anterior es simple y el núcleo es compuesto. Siempre los márgenes son consonantes, siempre los núcleos son vocales. Justamente, porque en el núcleo también puede haber esta secuencia compuesta, es que nosotros vamos a estudiar los grupos vocálicos. El núcleo no es solo la primera vocal. A ver, el núcleo puede ser en cualquier sílaba. Todas las sílabas tienen núcleo. Por ejemplo, ay, con la Che, a ver, estoy buscando el caso. A ver. Retransporte. Estoy usando ahora la segunda sílaba. Aquí está el margen anterior, compuesto. Aquí está el núcleo vocal. Y acá está el margen compuesto. Si fuera chancho, tienes al chinche mejor. Ahí está. Chinche. Esto es un dígrafo. Acuérdate, es un dígrafo. O sea, se trata de un signo, se trata de un signo doble. El dígrafo es una letra doble, pero representa un solo sonido. Así es, Alexander. Estamos analizando sílaba por sílaba. ¿Qué dice ahí? Sílaba y estructura. En lo que estamos analizando en la estructura de la sílaba. En cualquier sílaba se puede analizar de esta manera. Lo que quiero que aprecien es que en una sílaba, mira, nunca falta el núcleo. Es decir, en una sílaba del español, siempre hay por lo menos una vocal. Claro, el dígrafo solo es una letra, el dígrafo es una representación. ¿De acuerdo? El dígrafo es una representación. En cambio, este margen es compuesto porque aquí hay dos sonidos. ¿Cuántos sonidos hay acá? El sonido dental T y el sonido vibrante R. Hay dos sonidos. Por eso es compuesto. Pero aquí, ¿cuántos sonidos hay? ¿También hay dos sonidos? Exacto. No, solo hay uno. Lo que pasa es que el sonido se está representando con un dígrafo. ¿Ya? Se está representando con un dígrafo. Si tenemos que analizar, a ver, la palabra eucalipto.
¿Qué cosa tenemos? Aquí solo hay núcleo, no hay márgenes. Aquí tenemos margen silábico anterior y núcleo. Margen silábico anterior, núcleo, margen silábico posterior. Margen silábico anterior y núcleo. Mira, ahí hemos analizado cada sílaba. O sea, cualquier sílaba se puede analizar de esta forma. Cualquier sílaba se puede analizar de esta manera. ¿Ya? Solo que les dije, por comodidad, solamente estamos usando las primeras. Ya, para que se dieran cuenta, aquí utilicé la segunda, en retransporte. Compuesto, en efecto, compuesto es ese elemento de la sílaba, sea un margen o sea un núcleo, que está constituido por dos o más sonidos. Y es simple cuando el sonido está solo. O sea, aquí el núcleo es simple porque tiene un solo sonido. Aquí el núcleo es compuesto porque tiene dos. Aquí el margen es simple porque es un solo sonido. Y aquí el margen es compuesto porque tiene dos. ¿Eso qué significa? Que en la che, que hay un solo sonido, es un margen simple. Margen simple. Claro, núcleos compuestos, los diptongos y los triptongos. En la palabra guía, ¿cuántas sílabas tienes? Dos. Hay dos sílabas. ¿Quieres analizar esta sílaba? Margen y núcleo. Margen silábico anterior y núcleo. Porque este dígrafo representa un solo sonido. Acuérdate. Es un solo sonido. ¿Se dan cuenta? Listo. Todavía no estamos separando en alcohol, no me preguntes todavía en alcohol porque a menos que me digas qué sílaba de alcohol, pues. No estamos, no estamos todavía separando las palabras en sílabas. Estamos primero entendiendo cómo está estructurada la sílaba y a partir de la estructuración de la sílaba ya podríamos nosotros poder entender cómo se separa la palabra. ¿Listo? Ok. Ahora sí, ahora que ya la captaron, vamos a analizar cómo se clasifica la sílaba. Hay tres criterios, ¿ya? Tres criterios para clasificar la sílaba. Veamos. Se puede clasificar por su terminación. Se puede clasificar por el acento y se puede clasificar
por sus letras, ¿ya? Se puede clasificar por sus letras. Entonces, mira, por la terminación, aquí tenemos metal. Esta sílaba está terminando en vocal y esta otra está terminando en consonante. Cuando la sílaba termina en vocal, se llama abierta. Cuando la sílaba termina en consonante, se llama cerrada. Sí, Valeria, G-U, Che, R, Q-U, L, son dígrafos. Es decir, se está representando solo un sonido. Y como se está representando solo un sonido, el margen es simple. Ok, entonces, cuando termina en vocal, la sílaba se llama abierta. Y cuando termina en consonante, se llama cerrada. Ahora fíjate, por el acento. Por el acento. Por ejemplo, a ver, en la palabra amor, no, otra cosa, a ver, bazar, ahí está. En la palabra bazar. En esta sílaba recae la mayor fuerza de voz. En la sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz, la denominación es tónica. Esa es sílaba tónica. Y aquella en la que no hay fuerza de voz se llama átona. Luego tenemos por sus letras. Ya, por el número de letras. Por ejemplo, tenemos exhausto. Esa es la separación de la palabra exhausto. Aquí tenemos solo una letra. Entonces la sílaba es monolítera. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la sílaba es pentalítera. Aquí tenemos 2. Es dilítera. Dilítera. Así es. Cuando la sílaba es abierta, también se la llama directa, directa o destrabada. Abierta, directa, destrabada. Cerrada, indirecta o trabada. ¿Cómo sabemos si una sílaba es tónica o átona? La tónica es inacentuada y la tónica es acentuada. Es decir, en la tónica
recae la mayor fuerza de voz, es el acento. En la átona no hay acento, ¿ya? No hay acento. Esa es la forma de saber. Por ejemplo, aquí colocamos varias palabras. Tenemos tótem, caminar, avísales, amor, llegue, llegué. A ver, con eso creo que se van a dar cuenta. Sílaba tónica. A ver, sílaba tónica. ¿Tótem o totem? A ver, ¿dónde está el acento? ¿Cuál es la sílaba tónica aquí? To, correcto. Esta es la sílaba tónica. Es fácil darse cuenta porque, fíjate, ahí estaba la tilde. Pero cuando no hay tilde, ¿qué haces? Tienes que pronunciar. Y aquí en la segunda es caminar, caminar o caminar. Ah, es caminar. Entonces aquí está la sílaba tónica. ¿Y aquí cuál será? Vi. Me doy cuenta fácilmente porque ahí estaba la tilde. Pero en amor, a ver, ¿cuál es la sílaba? ¿Es amor o amor? Ahí está. Amor. Ahora mira acá, compara. Llegue. Exacto. Llegue. En cambio aquí, exacto. Ahí me doy cuenta. En aquella sílaba en que recae, en aquella sílaba en que recae el acento, esa es la sílaba tónica. La mayoría de palabras del español, la mayoría de palabras, el 95, el 98%, tienen solo un acento. Solo un acento. Y hay un pequeño grupo de palabras que tienen dos acentos. ¿Cuáles son las que tienen dos acentos? Son unas palabras llamadas adverbios, ¿ya? Que terminan en mente. Entonces, ¿qué dice? Suavemente, dulcemente, útilmente. Y esas las vamos a estudiar con cuidado, las vamos a estudiar con cuidado la próxima semana, ¿ya? Ahí van a ver que en el español hay palabras que tienen un acento, que no tienen acento y las que tienen dos acentos. Eso lo vamos a estudiar en tildación, ¿ya? Pero eso es la próxima semana. Ahora, como me han preguntado, ya para que no se queden con la duda, se los he dicho, pero ya en detalle la próxima semana. Porque la próxima semana tenemos que diferenciar entre acento y tilde, ¿ya? Eso es la próxima semana. Entonces, recapitulemos. Un favorcito, la cámara, para este lado. No, pero se ve muy chica. Ajá. Y mueve un poquito acá para aquí.
Límite, límite. Ahí está. Ajá, ya, listo. Ok, gracias. Así es, una sílaba tónica puede tener tilde y puede no tenerla. Hemos visto que algunas palabras tenían tilde y otras no. Eso es porque la tilde se aplica según las reglas que vamos a aprender la próxima semana. ¿Ya? Vamos entonces con calma. Recapitulemos. En una sílaba siempre hay un núcleo. ¿Ya? ¿Cómo separamos la sílaba? Recuerda, la sílaba se pronuncia en un golpe de voz. Entonces, si digo carpeta, 3 golpes de voz. Avisales, 4 golpes de voz, 4 sílabas. Esternocleidomastoideo, 9 golpes de voz, 9 sílabas. ¿De acuerdo? Por eso es que en el colegio a ti te enseñaban así. Caminaste, ya está, 4 veces aplaudiste, 4 sílabas. Constitucional, 5 golpes de voz, 5 sílabas, ¿te acuerdas? Pero en el examen no vas a estar esternocleido, no, pues no vas a hacer eso. ¿Ah? Te sacan de la oreja ahí, ¿sí o no? Lo que tienes que hacer es, uno, te puedes ayudar con los dedos, y lo otro, en tu mente, ahí nomás va sonando. Ya está. Como si fueras rockero. Caminaste, ya está. Por eso no te van a votar. Entonces, recuerda, sílaba siempre es un golpe de voz, un impulso de voz. Por eso les dije que en una sílaba puede haber un sonido, por ejemplo, vas, o puede haber 6 sonidos, por ejemplo, criáis. En criáis hay 5 sonidos. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Te das cuenta? En pan solo hay un golpe de voz, pero hay 3 sonidos. ¿No? P-A-N. ¿Se dan cuenta? Entonces, como les digo, ya en el colegio estaba bien, ¿no? Con los aplausos, pero en el examen no puedes hacer eso. Puedes ayudarte con los dedos. Por ejemplo, constitucionales. Puedes ayudarte con la cabeza también, aprendes a contar. O simplemente, ¿no? En la mente. Ya depende de ti. ¿Ya? Entonces, atención. La sílaba es la mínima unidad de pronunciación. Una vez que tú identificas una sílaba, una vez que ya individualizas la sílaba, la puedes analizar. En algunas sílabas tenemos las 3 partes: margen anterior, núcleo y margen posterior. Por ejemplo, acá. Pero en otras sílabas solamente hay margen anterior y núcleo, o solo hay núcleo y margen posterior, o faltan los márgenes y solo hay núcleo. ¿Esto por qué? Porque las consonantes no son indispensables. Puede obviarse la consonante. Lo que nunca falta, el sonido que siempre va a presentarse en la sílaba es la vocal. Por eso la vocal es el núcleo. Y tanto los márgenes como los núcleos pueden ser compuestos. Recuerda, acá no interesan las letras. Lo que interesa son los sonidos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de las partes es simple si hay un solo sonido, ¿no? Un solo sonido. Pero la parte es compuesta, el margen es compuesto, el núcleo es compuesto, el margen es compuesto, si presenta 2 o más sonidos. ¿Mm? Ok. Un favor, bájame el chat, se ha quedado detenido ahí como 11 mensajes.
Gracias. Claro, en TR hay dos sonidos. En TR hay dos sonidos. Tienes el sonido dental T y tienes el sonido vibrante R. Hay dos sonidos. No, no es dígrafo. No es dígrafo. Uy, no han repasado. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son letras dobles, como la QU delante de la E en queso, como la GU delante de la I en guiso, como la R en arroz, como la Che en chala, como la Elle en calle. Estos son los dígrafos del español. AU no es dígrafo, porque en AU tú tienes dos sonidos. La A representa la A, la U representa la U. En exhausto, es cierto. ¿Dónde está exhausto? Ya lo borré. En exhausto es cierto que la X, ¿ya? Es cierto que la X tiene, a ver, la X representa, al estar entre vocales, dos sonidos. Pero lo que tú vas a interpretar es la sílaba. ¿Ya? Entonces, en examen, ¿qué tienes acá? Es monolítera, una sola letra, dilítera. Pero si hablamos de los sonidos, acá tienes, y lo importante es que haya el núcleo, que siempre es la vocal. ¿De acuerdo? Ok. Y para que sea más fácil interpretar, las sílabas, es necesario que nosotros diferenciemos las secuencias vocálicas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar nosotros del diptongo, el triptongo, etcétera. Hablemos entonces de los grupos vocálicos, hablemos de las secuencias vocálicas. ¿Cuáles son estos grupos vocálicos? Uno, el diptongo. ¿Ya? Uno es el diptongo. PS es un dígrafo. ¿Ya? PS es un dígrafo. Ya lo vamos a ver, no se adelanten.
PS es un dígrafo que se conserva para mantener la etimología de la palabra, ¿no? En psiquiatra, psiquiatría, psicólogo, psicología. Es un dígrafo. Ya, atención aquí, concéntrense ahorita en la secuencia de vocales. El diptongo, lo que pasa es que PS no es un dígrafo del español, sino del griego. Se mantiene la escritura por razones etimológicas. Pero si tú quieres, escribe psiquiatra, psicología solo con una S. ¿Por qué yo la sigo escribiendo PS? Porque en el habla culta se ha mantenido de esa forma. Entonces mejor es con PS. ¿Ya? Entonces, dictongo, atención, concéntrense acá. Dictongo es la pronunciación dictongo es la pronunciación de dos vocales en una sílaba. ¿Ya? Dictongo es la pronunciación de dos vocales en una sílaba. ¿Y cómo se forman estos dictongos? Atención. El dictongo puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Cuándo es dictongo creciente? Cuando el sonido va de menos a más. Es decir, primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta. ¿Ya? UE, UA, UO, IA, IE, IO. O si se forma con dos vocales cerradas, pero diferentes. Dos vocales cerradas, pero diferentes. ¿Ya? Por favor, muévemela un poquitito para enfocar este lado. Un poquito nomás. Yo te digo, ahí está bien, suficiente. Ahí ya quedó, y ahí ya ni que se mueva. Ahí está. Miren, en palabras como sueño, cuáles, cuota, viaje, 10, diodo, ciudad, cuita. ¿De acuerdo? Cuita. Entonces, en estos casos, fíjate, en estos casos, batería. En estos casos, tenemos un dictongo creciente. ¿Por qué este también es creciente? Hay un ratito que cambian. Ahorita regresa. Ahí está. Fíjense. ¿Por qué estos se llaman crecientes? Porque cuando las vocales cerradas distintas se juntan, la mayor fuerza de voz siempre recae en la segunda. Date cuenta, piura, en piura, ¿cuál de las dos vocales sonó más fuerte, la I o la U? Piura. La U, claro. Y en la palabra cuídalo, ¿qué sonó más fuerte, la U o la I? Exacto. Es siempre lo que ocurre. Cuando se produce esta secuencia de vocales cerradas distintas, estamos frente a un diptongo creciente, porque la mayor fuerza de voz siempre va en la segunda. Escribe tu pregunta. Sí, el diptongo puede llevar tilde. Ya vamos a ver eso. Puede llevar tilde.
Luego tenemos el diptongo decreciente. En el decreciente es al revés. En el decreciente primero hay vocal abierta y luego vocal cerrada. Por ejemplo, AU, AI, EU, EI, OU, OI. Como en laurel, aire, deudo, peine, bon y coito. Ahí tienes entonces las 14 combinaciones de diptongo del español. No, cuidado, Jeremy. No forman un solo sonido. Se pronuncian los dos sonidos juntos. Es otra cosa. Se pronuncian los dos sonidos juntos. Luego tenemos el triptongo. ¿Cuándo hablamos nosotros de triptongo? Fíjate. El triptongo es la pronunciación de 3 vocales en una sílaba, ¿ya? Las 3 vocales en una sílaba. Ahí quizá un poquito amontonado. 3 vocales en una sílaba, pero no de cualquier manera. El triptongo solo tiene esta secuencia. Vocal cerrada, vocal abierta y luego vocal cerrada. Esa es la secuencia. Va así. El pico obviamente es la vocal abierta. ¿Ya? Por ejemplo aquí. En la palabra guairuro. En la palabra yoides. En la palabra apreciéis. En la palabra guaino. Yoides. Apreciéis. Guaino. ¿Ya? Esos son los triptongos. En Huaycán también. Huaycán, Huaylas, Huaytapallana. Estos dos grupos, el diptongo y el triptongo, fíjate, estos dos grupos, el diptongo y el triptongo, como se pronuncian en la misma sílaba, se llaman grupos homosilábicos. Homo es igual. Entonces, la secuencia se pronuncia en la misma sílaba. Diptongos y triptongos son grupos homosilábicos. Para diferenciar del hiato. El hiato es la pronunciación
Pronunciación de vocales sucesivas en sílabas diferentes. ¿De acuerdo? Vocales sucesivas en sílabas diferentes. Y existen dos clases de hiato. El que a falta de mejor nombre se llama simple. ¿Cuándo se produce este hiato simple? Cuando se juntan vocales abiertas. ¿Ya? Cuando se juntan vocales abiertas. Por ejemplo, acá, caoba, crear. Y también, si se juntan vocales cerradas iguales. Como en chiita o durumbiro. Repito, cuando se juntan vocales abiertas o dos cerradas iguales. Ese es el hiato simple. Luego tenemos el hiato acentual. El hiato acentual se produce por rompimiento del diptongo. La mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada y lo que debió haber sido un diptongo se rompe. Por ejemplo, si tengo, fíjate, abierta, cerrada. Pero la mayor fuerza de voz recae en la cerrada, como en caída, o reúne. En esos casos, fíjate, se produce el hiato. Claro, las vocales abiertas pueden ser iguales, fíjate, crear son diferentes, caoba son diferentes, pero cooperar iguales, leer iguales. Puede ser también al revés, que primero esté la cerrada, como en púa, como en ríe. ¿De acuerdo? Exacto. ¿Cómo identificas el hiato? Porque las vocales, ¿cómo lo identificas? Al darte cuenta que las vocales sucesivas están en sílabas distintas. Ca, o, va. Tú no dices cau, dices ca, o, va. Sílabas distintas. Le, sílabas distintas. Co, o, pe, rar. Sílabas distintas. ¿Ya? Si el hiato es acentual, la tilde siempre recae en la vocal cerrada, porque la tilde indica que esa vocal cerrada se ha hecho fuerte
porque está recibiendo el acento. De repente tú, cuando eras chiquito, viste una serie de dibujos animados. De repente viste Dragon Ball. Y entonces, cuando quería derrotar a su enemigo, ¿qué hacía Goku? Elevaba su ki, ¿no es cierto? Y se convertía en el Super Saiyajin. Acá es igualito. Es como si el acento fuera el ki de la vocal cerrada. Entonces, cuando recibe el acento, la vocal cerrada se hace fuerte, ¿no? El superacentín, ¿de acuerdo? Crece. Ahí está. Entonces, al hacerse fuerte es igual que la E. Al hacerse fuerte la I es igual que la A. Como gracias al acento se ha hecho fuerte, se tienen que pronunciar en sílabas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, como si fuera el superacentín, hace fuerte a la cerrada, hace fuerte a la débil y se tienen que pronunciar en sílabas distintas. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que en palabras como truán, como guión, hay una sola sílaba. ¿Tú ves acaso tilde? No hay tilde. Se pronuncian en una sola sílaba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Por ahí me preguntaban, y en palabras como Isaías, mira, ponemos por acá. Isaías, se separa la A de la I. Y es lo mismo para ti que hace un rato me preguntabas, ¿y si fuera abierta, cerrada, abierta? Esto es lo que pasa cuando hay la secuencia, esto es lo que pasa cuando hay la secuencia abierta, cerrada, abierta. La mayor fuerza de voz recae en la cerrada. Y entonces, se crea un hiato entre la A y la I, o sea, entre la primera abierta y la cerrada, y dos, hay otro hiato entre la I y la A, o sea, entre la cerrada y la abierta. ¿Cómo se separa la palabra veíalo? O veíais, ahí fíjate, veíais. Date cuenta. Veíalo es así como ha separado su compañera Molly. Ahora fíjense, veíais. Hay un hiato entre la E y la I, un hiato entre la I y la A, y un diptongo entre la A y la I. Fíjate, aquí diptongo, aquí un hiato, aquí un hiato. ¿No? Por eso se separa de esa manera. Es decir, en una palabra puede haber más de un fenómeno. ¿Ya? En una palabra puede haber más de un fenómeno. Y para terminar,
No es la primera vez que me hacen esa pregunta de si en un triptongo hay dos diptongos o si un triptongo lo puedo contar como dos diptongos. Yo supongo que alguna bestia por ahí lo dijo, lo enseñó, e inocentes alumnos como ustedes lo difundieron. Chicos, vayamos a la definición. ¿Qué es el triptongo? Es la pronunciación de tres vocales en un solo impulso de voz. O sea, las tres van juntas. Eso es el triptongo, las tres van juntas. Tú no dices guaya airuro. O sea, tú no le puedes decir en consecuencia ua diptongo, ai diptongo. No vayas a decir, sería una burrada. Diptongo creciente y luego diptongo decreciente. No, porque no hay dos pronunciaciones, es una sola. Guay, una sola, un solo golpe de voz. Eso es un triptongo y nada más. No cuenta como dos diptongos, ¿ya? Por si acaso. No cuenta así. ¿Ok? Ah, puedo. A ver, espérense un ratito. Amplíenme, no puedo ver acá. No tengo como. Aquí. Tengo como 20 mensajes y no los puedo leer. Chicos, un ratito, espérense. Ya, ahora sí. A ver, un ratito. Bájalo un poco, baja un poco. Sí, sí, quiero ver esto de acá, esta pregunta. Me dijeron que eso de que la vocal cerrada con tilde se convertía en abierta. No es que se convierta en abierta, sino que... Sí, 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 ahora sí bájalo. Ahí está. Ya, ahora sí. No es que la cerrada abierta con tilde que se convierte en abierta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, sí, colibrí, no se está convirtiendo la cerrada en abierta. No ocurre eso. Lo que ocurre es que cuando hay secuencia vocálica, por ejemplo, veía, como el acento recae en la vocal cerrada, ¿ya? Como el acento recae en la vocal cerrada, se impide este fenómeno. Se impide este fenómeno. Atención. Mira acá.
Wow. Esta es la vocal abierta. Esa es la vocal cerrada. La vocal cerrada antes de vocal abierta, normalmente se apoya. La vocal cerrada antes de la abierta se apoya en la vocal abierta. ¿Cómo se llama el sonido? A ver, ¿cómo se llama el sonido en el que, cómo se llama el sonido que tiene que apoyarse en una vocal? Porque si no, no se puede pronunciar. Las vocales son los sonidos que se pueden pronunciar solos. ¿Cuáles son esos sonidos que necesitan la compañía de vocales? Consonantes, correcto. Quiere decir que si esta vocal cerrada se está apoyando en la vocal abierta, se está comportando como si fuera consonante. Por eso se la llama semiconsonante. Date cuenta cómo se pronuncia la U en cuadro, suave. Parece guau, suave, cuadro. Y se nota mejor en hueco, guaco, hueso. O sea, no es U, sino guau. Porque ha perdido sonoridad. No es que esta es la fuerte, esta es la abierta. Es como si tú estés escuchando reggaetón en tu teléfono celular. Y entonces tu papá enciende el equipo de la sala. ¿Qué sería de acá? El sonido del equipo estereofónico opaca el de tu celular. Ya no lo escuchas. Esa es la vocal fuerte, pues se impone a la débil. La débil o cerrada, cuando está antes de la abierta, se apoya en la abierta. Por eso se llama semiconsonante. En cambio, al revés, cauce. En cauce. Aquí está antes. Esta sigue siendo la verdadera vocal, la abierta, pero ahora está después. O sea que el pico de entonación está aquí. Cau. Y el de acá ya es un sonido residual. Cau. Cau. Quiere decir que ha perdido sonoridad. Pero compara. ¿Cuál de las dos suena más U? ¿Cuá o cau? ¿Cuál suena más U? ¿En cauce o en cuadro? Acá suena más U. A ver, cuadro. Cauce. Exacto. La de aquí suena más U. Esta es una semivocal.
Ha perdido sonoridad, es cierto, ha perdido sonoridad, pero no tiene que apoyarse en la vocal fuerte. Esta sí se apoya en la vocal fuerte. Es por eso que se forman esos conceptos de semiconsonante y semivocal. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre cuando aparece la tilde? Le devuelve, no la convierte en vocal fuerte, le devuelve su condición de vocal. Le devuelve su condición de vocal. Y entonces tiene que ser núcleo de su propia sílaba. Ahora sí me entendiste por qué el profe te dice es falso, y tiene razón, es falso que la tilde, que el acento convierta en fuerte a la vocal cerrada. No, lo que hace es devolverle su condición de vocal. No tengo el control, Valeria, si tú puedes, activa tu micro, no hay problema. Pero yo ahorita no tengo el control de los, ¿cómo se llama esto? De los audios. Ya. Ahorita que regrese, ya escuchen, ahorita que regrese, Melissa ha tenido que salir un momento. Yo le pido que active el micrófono de Valeria para que ella pueda explicar bien su pregunta. En el peor caso, en el peor de los casos, Valeria, le mandas un audio por WhatsApp, ¿no? Le mandas un audio a Melissa y ella me lo va a retransmitir a mí y yo te voy a dar respuesta. ¿De acuerdo? Ok. Bien, chicos, entonces ahí tenemos y vamos a hacer ahora algunas precisiones, ¿ya? Vamos a hacer algunas precisiones respecto de estas secuencias vocálicas. Ya un ratito les doy la espalda porque tengo que tomar foto para poder enviar. Seguimos entonces, chicos, seguimos acá con la grabación y ya para terminar, algunas recomendaciones, ¿no? Algunas precisiones que te van a ayudar en el silabeo. ¿Ya? Atención. ¿Qué es lo primero que debes recordar? Uno, la Y final, suena I. ¿Ya? La Y final suena I. Y por lo tanto, puede constituir, ¿ya? Puede constituir secuencias, ¿ya? Constituye secuencias. Entonces, en palabras como buey o Uruguay, en Pacay, hoy o mamey, nosotros encontramos triptongos o encontramos diptongos, ¿ya? Número dos,
La H intermedia, fíjate, la H intermedia no impide la secuencia, ¿ya? No impide la secuencia vocálica. Y por eso, ¿cómo se separa prohibido? ¿Cómo separamos desahucio? ¿Cómo separamos truán? Como la H no impide el fenómeno, entonces aquí tenemos un diptongo, 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 porque el H no representa ningún sonido. Número 3. Recuerda que en los dígrafos, estos de acá, en los dígrafos, QU y GU, la U no suena. La U no representa sonido, ¿ya? No representa sonido. Y eso es lo que ocurre cuando escribes queso. Tú no dices cueso, ¿no? ¿Cuál es la representación? Así. Ahí tienes los sonidos. No aparece la U porque justamente la U no se pronuncia. O en guiso, si quieres representar, mira, no aparece la U. La U no representa ningún sonido. No se está pronunciando. ¿De acuerdo? Atención. No hay dígrafo. No hay dígrafo si la U lleva diéresis. Y eso significa que la U sí se está pronunciando. Por ejemplo, en agüero, mira. Si queremos representar, esta es la forma. Agüero. Ahí sí se está pronunciando. Mira, ahí sí se está pronunciando la U. Pero hay que indicarlo con la diéresis. O lingüística. Entonces, si la U se está pronunciando, la diéresis indica esa pronunciación.
Exacto. En pingüino, en camagüey, en lingüística, en desagüe, pero en bilingüe, muy bien, bilingüe, nicaragüense. Pero en quehaceres no, porque ahí siempre será dígrafo. QU siempre es dígrafo. Siempre será queso, quelonio, quemado, etcétera. 5. El dictongo UI nunca se separa. Se los digo porque a veces se debe tildar por razones ortográficas. Fíjate, Benjuí es aguda que termina en vocal, se tilda. En lingüística también se tilda, porque es palabra esdrújula. Pero aquí no significa, ahí tampoco, o en cuídalo, que también se tilda, porque es palabra esdrújula. O sea, esa tilde no significa que se rompe, ¿ya? No significa que se rompe. Si se pronuncia la U en agüero, agüero, quiere decir que UE es un dictongo. Entonces no lo puedes separar. UE va junto. Eso, como lo haya graficado Cristina. En Guillermo, GU es un dígrafo. Tú no dices Guillermo, dices Guillermo. 6. Estaba olvidando. 6. Todavía. Los dictongos. UA, UE, UI. Esos dictongos. Encabezados. Por H, constituyen sílaba aparte. Entonces, mira, ¿cómo separas tú? Cacahuate. No dudes. Además, fíjate, sería abierta, cerrada, abierta. Eso no es dictongo, eso no es triptongo. O deshielo. O ahuecar.
Deshiervar. ¿Mm? ¿Te das cuenta? O sea, esta serie de dictongos, por eso le estoy poniendo acá puntos suspensivos, ¿sabes? Como decir etcétera. Ah, para no estar poniendo todos. Cuando estas secuencias así, fíjate, todos son crecientes, ¿no? Todos son dictongos crecientes. Cuando están en medio de la palabra, ¿no? Y están así, encabezados por H, forman sílaba aparte. Claro, igualito como has hecho tú con deshuesar. También forma sílaba aparte. 7. La X intervocálica, acompaña a la segunda vocal. La X intervocálica acompaña a la segunda vocal. Entonces, si tú vas a separar examen, es de esa manera. La X obviamente representa los dos sonidos, pero no vas a partirla, ¿no? No vas a poner la mitad de la X acá y la otra mitad acá. No. Se trata de una letra polifónica. Ortográficamente acompaña a la segunda. En axioma, en exhausto, ahí está. Siempre acompaña a la segunda. Exhalar, exhaustivo, muy bien. Esther, por aquí, ya, a este lado. Fíjense la pregunta de Esther. Si tenemos aquí cacahuate, ¿cuál es la representación? Sonidos ideales, ¿no? Esa es la representación fonológica. Y tú te das cuenta que esa U suena rara, ¿no? ¿Cómo se llama la vocal cerrada antes de abierta? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se llama la vocal cerrada antes de abierta? ¿Semi qué? Semiconsonante, semiconsonante, semiconsonante. Entonces, si yo represento los sonidos reales, sería así. Es decir, en cacahuate se está constituyendo un alófono. Es un alófono, la variación de un fonema. Si hablamos de fonemas, así, porque son los sonidos ideales. Igual ocurre con deshielo. La I suena distinta. Claro,
porque como está cerrada antes de abierta, es una semiconsonante. Eso es lo que ocurre. Por eso es que se separa así. Y para terminar, frontera silábica. ¿Qué quiere decir frontera silábica? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites para separar en el español? ¿Cómo separamos en el español? ¿Qué sonidos se pueden separar y cuáles no? Podemos separar, fíjate, vocal, podemos separar vocal de una vocal. Podemos separar una consonante de otra consonante. Podemos separar una vocal de una consonante. Pero una consonante de una vocal no se puede. Esto es un horror. Mira, vocal de vocal, ya hemos visto cuántos casos. Chinita, tinto, óleo, caoba. Por eso hemos visto el hiato. Mira, consonante de consonante. En montar, mira, separo consonante de consonante. En burdo. Separo consonante de consonante. En campo, consonante de consonante. Vocal de consonante, también. Por ejemplo, beso. Vaso. Beso. Que sean otros. Vino, ya está. Vino. O turrón. Pero esto no se puede separar consonante de vocal. Ninguno de ustedes separa así, ¿no? Sería un error. Ninguno separa silla, ninguno separa esa, ninguno separa asco, ¿no es cierto? Esas separaciones no existen. En el español son imposibles.
Esa es la razón por la que cuando tú separas alhaja, ¿no? Vamos a ver ejemplos, tú separas así, tú dices así, alhaja, suboficial, clorhidrato, exalcalde, inhalar, exhorto, superhombre. Si tú dices superhombre, error. Si dices suboficial, error también de pronunciación. ¿Se dan cuenta? Ah, esta separación que has hecho de silla no es una separación silábica. ¿Te das cuenta? Tú has puesto silla y al costado femenino, precisamente porque es una separación morfológica. Pero aquí el tema es sílaba, estamos hablando de sílabas. La separación morfológica y la separación silábica no coinciden. Es más, en algunos casos, la separación, fonética y la separación ortográfica tampoco coinciden. Pero son casos muy raros, ¿ya? Vamos entonces, chicos, a resolver. Todos con su práctica, por favor. Todos con su práctica. Y yo como alumno aplicado también para poder resolver con ustedes. Listo. En la número 1, ¿alguien tiene respuesta? ¿Cuál edad? Oye, para poder escribir no tengo tablilla. Vamos a ver. Siempre, uno, cuenta, 2, muertos, 3. Principio, 4. Tiempos, 5. Civilizaciones, 6. Dios, 7. Religiones, 8. Excepción, 9. Congraciar, 10. Contrario, 11. Siendo, 12. Causa, 13. Sufrimientos, 14. Monstruosas, 15. Violencias, 17, porque ahí hay dos. Espirituales, 18. Historia, 19. ¿Qué pasó acá? Ya, la respuesta es 19. Ya, la respuesta es 19. Enano. Ya, no había clave, no hay clave. La respuesta es 19. Número 2, a ver, la número 2. ¿Qué es eso? ¿Se colgó?
Sistemas. ¿Ya está? A ver, voltealo por favor. Número 2 es... Chicos, vamos resolviendo y de una vez van entrando al quiz. Ajá. 2 es dedo. No, a ver. Diptongo, hiato. Por la pronunciación, claro, por la pronunciación. Ya, por la pronunciación. Yoke, chinita, y ese es Hawái, UAI, respectivamente, dedo. Por ese UAI, dedo, 2 es dedo, respectivamente. Claro, guay. Recuerda que esa U, o sea, esa W está sonando U, ¿no? Esa W, ¿cómo está sonando? U. Claro, guay, correcto, como dice Renda. Muy bien. Número 3. Número 3. Un hiato simple y uno acentual. Casa. La palabra chinita es simple, la palabra oponía es acentual. 4. A ver, 4. En la 2 parece, tú que me preguntas, creo que fue Saúl. Saúl, fíjate que la palabra cuídate, la tilde está en la I, cuídate, UI. Nunca se separa, siempre es, ahí está, mira, número 5, siempre forma diptongo. En la 3 no puede ser la A porque la secuencia es hiato simple y después recién viene el acentual. El acentual viene recién en había. ¿Te das cuenta? Ahí en la A la secuencia es simple, acentual. En cambio en la C, ahí sí es simple y acentual, directo. Arcel, acabo de explicar por qué no puede ser la A en la 2. Cuídate. UI es siempre diptongo. Vamos a la 4. En la A tenemos creía 2. En la B decía 1, Elías 2, Saúl 3, había 4, creído 5. En la C oían 2 y Isaías son 2 más, 4, podían 5, Lía 6, Saúl 7. En la D reíamos 2, solo 2. Respuesta casa. Ya, respuesta casa. 5. A ver, la 5. A ver, chicos, la 5. Exposición
A ver, dictongos, exposición 1. Mandatario 2, peruano 3. Acuerdo 4, mundial 5. Abastecimiento 6. Refirió 7. Desigualdades 8. Cambio 9. Y 2 hiatos en asamblea y en planteo. Respuesta entonces, beso. Respuesta beso. 6. Ya, ahorita. 6. Correcto, si la veo. En la A falla creación. En la B, la B es la respuesta. La C falla la palabra leía. La E de la I se separa. Y en la D, exhaustivo. La X va junto con la H. 7. A ver, la 7. La I la va separado. Y estaba junto, por eso. Veamos. Dictongos. Indio 1, tiene 2. Indio 3, quiere 4. Socialmente 5. Indios 6. Y un hiato en la hora. 7 dedos. Muy bien. 7 dedos. 8. 8. No. Prodigioso 1, invención 2, científico 3, mediante 4, imposición 5, artificiales 6, sociedad 7, cierta 8, resistencia 9, y regiones es 10. Regiones es 10. No hay respuesta. Es 10 y un hiato en reales. Debe decir 10-1. 10-1. Sí, chicos, el error ahí ha sido mío. Mil perdones. Es 10-1. 10-1. Hacemos hasta la 10. 2 más y las otras se las dejo, las 4 que quedan, como tarea para ustedes. Ya. En la 9. En la 9. Diptongos. Hay 1. Hay 2. Hay 3. Nación. 4. Hay 5. Otra vez nación. 6. Respuesta entonces, dedo. En armonía, que se repite, hay hiato. Entonces, 9 dedos. Y en la 10, la primera es correcta,
La segunda es correcta, ya lo hemos dicho. Ortográficamente, ese es correcto, terminan en consonante. Y la 4 es falsa. Respuesta entonces, avión. ¿Ya? Respuesta, avión. Bien, chicos, todos en el quiz entonces, las otras se las dejo de tarea. Claro, ahí lo hemos contado. Ahí lo hemos contado como dictongo. Ay, hoy. ¡Ey!